Bueno, bienvenido. Vamos a aplicar el criterio de divisibilidad de los números del número 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11 a este número que está acá, 720. Vamos a comenzar con el criterio del 2. Criterio del 2. Entonces decimos que el 720 es divisible entre 2 porque termina en número par. El 0 es considerado como un número par. Entonces podemos decir el 720 es divisible por 2 porque termina en 0, es decir, en un número que es par. Y con eso ya estamos justificando el criterio del número 2. Fíjense que aquí nos dice justifique su respuesta. Y ya con esto estamos justificando que el 720 es divisible por el número 2. Por el simple y el hecho de terminar en número par. El 0 es considerado un número par. Ok. Ya hemos hecho el criterio del 2. Vamos a ver ahora el criterio del número 3. Colocamos acá, vamos a ver criterio del número 3. Vamos a ver si el 720 cumple el criterio del número 3. Vamos a sumar sus cifras. Es decir, vamos a tomar el 720, la primera cifra 7 más la segunda cifra. Tengo problemas con el teclado acá. Vamos a sumarlo así: 720, 7 más 2 más 0. Eso nos da un resultado igual a 9. Entonces podemos decir que como nos da 9, el cual es múltiplo de 3, el 720 es divisible por el número 3. Entonces quiere decir que cumple el criterio del 2 y cumple también el criterio del número 3. Tan sencillo como sumar sus cifras. Sumamos 7 más 2 más 0, eso nos da 9. Y como el 9 es un múltiplo, es múltiplo de 3, entonces podemos concluir que el 720 es divisible por el número 3. Entonces cumple también el criterio del 3. Veamos ahora si cumple el criterio del 4. Vamos a pasar ahora al criterio del 4. Escribimos por acá criterio del número 4. Vamos a escribir el número 4. Veamos, el criterio número 4 dice lo siguiente, que debemos observar sus dos últimas cifras. Si esas dos últimas cifras son 0, 0 o múltiplo de 4, entonces ese número es divisible por el número 4. Como vemos, el 720 termina, su terminación, 720, su terminación es 20. Las dos últimas cifras es 20 y 20 es múltiplo de 4. Fíjense, 4, 8, 12, 16, 20. El 20 es múltiplo de 4. Entonces podemos justificar que el 720 es divisible entre 4 de la siguiente manera. Como termina en 20, se supone que son las dos últimas cifras. El 720 es divisible entre o por 4. Ya hemos justificado esa parte de allí.
Vamos a ver ahora qué pasa con el número 5. Vamos a ver si cumple el criterio del número 5. 720, criterio del número 5. Vamos a colocarlo acá. Criterio del número 5. Decimos, obviamente el 720 termina en 0. Y para que un número sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o en 5. Lo cual quiere decir que el 720 también cumple el criterio del número 5. Entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. El 720 termina en 0. Vamos a colocar 0 en palabra para que no se parezca a una O. El 720 termina en 0, por lo que es divisible por el número 5. El 720 es divisible por el número 5. Entonces también cumple el criterio del 5. Cumplió el criterio del 2, el del 3, el del 4, el del 5. También lo va a cumplir el criterio del 6. ¿Por qué va a cumplir el criterio del 6? Porque para cumplirse o para que se cumpla el criterio del 6, debe cumplir el criterio del 2. Y ya sabemos que acá está cumpliendo el criterio del 2 y está cumpliendo el criterio del 3. Entonces el 6 es más fácil, porque decimos así. El 720 es divisible por el número 6, puesto que cumple el criterio del número 2 y del número 3. Y ya con esto justificamos que el 720 es divisible por el número 6. Nos faltaría el 10 y el 11. Veamos el 10. 10. Y decimos, fíjense que el 720 termina en 0. Y según el criterio del número 10, si un número termina en 0 es divisible entre 10. Entonces el 700 cumple ese criterio. Podemos decir lo siguiente: como termina en 0, el 720 termina en 0. Como termina en 0, cumple con el criterio del número 10. Es decir, es divisible. El 720 es divisible entre el número 10. Finalmente vamos a ver si cumple el criterio del 11. Vamos a bajar otro poquito por acá. Criterio del número 11. Vamos a colocar este criterio, el número, perdón, un poquito más grande acá. Vamos a ver algo acá. Fíjense, vamos a contar de derecha a izquierda. Primera posición. La primera posición la ocupa el 7. La segunda posición de izquierda a derecha la ocupa el número 2. Y la tercera posición la cumple o la tiene el número 0. Entonces fíjense, la posición número 1 es una posición impar. Estoy hablando de la posición, no del número. Y la posición 3 también es una posición impar. Entonces si nosotros sumamos las posiciones impares por un lado, vamos a sumar 7 más 0. 7, vamos a sumarle 0. Obviamente esto nos va a dar 9. Y por otro lado vamos a sumar las posiciones pares. La posición número 2 es una posición par que la ocupa, valga la redundancia, el mismo número 2. Entonces en la posición par únicamente tenemos al 2. Si hubiese otra posición acá, sería la cuarta. Y también tendríamos que incluirlo acá en los pares, en la suma de los números que ocupan las posiciones pares. Entonces tenemos las posiciones impares, la suma me da 9 y los números que ocupan las posiciones pares me da 2. Esa diferencia me da 7, es decir,
al número más grande le voy a restar el número más pequeño. Y eso me va a dar 7. Fíjense que me está dando 7. Entonces, podemos concluir que el 720 no es divisible por 11. ¿Por qué no es divisible por 11? Bueno, simplemente porque sumamos las posiciones impares por un lado, sumamos las posiciones pares por el otro lado. Al realizar esa diferencia, o sea, esa resta, nos debe dar 0 o múltiplo de 11. Si nos da 0 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible entre 11. Pero como no nos dio ni 0 ni múltiplo de 11, el número, en este caso el 720, no es divisible entre 11. O por 11, pues. Entonces concluimos, 720 no es divisible por 11, puesto que no da la diferencia 0, o sea, no da 0, ni tampoco múltiplo de 11. Múltiplo de 11. Ni tampoco múltiplo de 11. Bueno, esto es todo. Esto es justificar cuando un número es divisible entre otros. Espero que le haya servido. Hasta luego.